Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta, tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios, para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante que de veras nos anime y ayude para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abreán. Quienes hacemos este programa expresamos nuestro agradecimiento a Dios en esta hora de que nos permita una vez más, querido amigo, llegar hasta donde tú estás. Tal vez allí cómodamente en tu hogar, tal vez en tu coche, o tal vez tú estás privado de salud, tal vez privado de libertad. Agradecemos a Dios tu sintonía y agradecemos a Él que nos permita llegar allí hasta donde tú estás, con un pensamiento de la palabra de Dios. Y estamos reflexionando y queremos continuar alrededor del altar, de la palabra altar. Una palabra hermosa que aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero más que palabra hermosa, es una palabra que tiene que ser un desafío para nosotros en esta hora tan pertinente en la historia de la humanidad. Y tenemos para esta hora un personaje que aparece también en el Antiguo Testamento, pero es la triste historia de un hombre que edificó 21 altares, al menos dio la orden al rey Balac de hacerlo, pero es la triste historia de un hombre del cual la Biblia cada vez que le cita habla negativamente. Llegó a alquilarse. El amor al dinero, la codicia por el dinero, el afán desmedido por los bienes materiales. La Biblia llega a citarlo tan puntualmente que habla de él diciendo que llegó a alquilarse. Su historia aparece en Números capítulo 22 al 25 y vamos a estar leyendo. El título de esta reflexión es justamente Balaam y el altar. Y dice el capítulo 22, 23, 24 y 25 algo concerniente a la historia de este hombre, pero vamos a puntualizar simplemente citando los versículos claves para este pensamiento. Dice el capítulo 23 del cuarto libro de la Biblia, que lleva este nombre, Números, porque se efectuaron 2 censos, en el capítulo 1 y en el capítulo 26. Y dice en Números capítulo 23, a partir del versículo 1, y Balaam dijo a Balac, Balac el rey de Moab, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y el rey Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Versículo 14, y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Y versículo 28, y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Balaam y el altar. Ordenó edificar 21 altares. Va a llegar a ser usado por Dios con 4 profecías. Pero Balaam es la triste historia de una persona que por amor al dinero
llegó a alquilarse. Ordenar edificar 21 altares y ser usado por Dios no significa estar siendo aprobado por Dios. Números, querido amigo, es el cuarto libro de la Biblia, forma parte de lo que conocemos como Pentateuco. Pentateuco es una palabra compuesta, penta significa 5, teuco viene de la palabra libros. Y el cuarto libro del Pentateuco es el libro de Números, que como decíamos en un principio, se lleva ese nombre porque en él hubo 2 censos, en el capítulo 1 y en el capítulo 26. Tristemente es el libro de la murmuración. Así como hemos dicho en programas anteriores, que Génesis es el libro de la elección, Éxodo es el libro de la redención, Levítico es el libro de la santificación. Tristemente, el libro de Números es el libro de la murmuración. Ellos tenían que avanzar, marchar, conquistar, poseer, pero no hay avance cuando hay quejas. Llegaron a tener complejo de langostas y nunca se pudieron apropiar de la promesa de Dios, la tierra prometida a Abraham, justamente porque no hay avance, no hay conquista, no hay posesión cuando hay quejas. Y en estos capítulos que hemos leído, capítulo 22 al 25, en este contexto de los versículos que hemos leído, Israel ha llegado ya al este del río Jordán. Y aquí aparecen en la historia 2 personajes, Balac y Balaam. Israel ya había conquistado, había vencido a varios pueblos, y el rey de Moab, Balac, comienza a tener miedo y tiene la triste idea de llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios, a Israel. Dios jamás va a maldecir a los suyos, podrá permitir disciplina, podrá permitir momentos de pruebas, pero siempre con propósitos fijos y determinados. Pero Balaam consulta a Dios. Dios le dice que no vaya a maldecir a este pueblo, su escogido. Y viene con esta propuesta una vez más el rey Balac, de que vuelva para venir y maldecir al pueblo de Israel, que vaya hasta donde él está. Balaam vuelve a consultar a Dios, y Dios, conociendo lo que hay en el corazón, le permite ir. No era la voluntad primaria de Dios, llegó a ser la voluntad permisiva, y Balaam viene, y en vez de maldecir al pueblo, ordena edificar 21 altares en total, con los sacrificios correspondientes, y en vez de maldecir, Dios pone, dice la Biblia, palabra en su boca. Lo dice en el capítulo 23, en el verso 5, por citar un texto. Y tiene una elocuencia, destila miel de sus labios. Dios lo usa dando bendición a su pueblo con 4 profecías. Ordenó edificar 21 altares. Fue usado por Dios. Sin embargo, querido amigo, ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. La Biblia habla mucho de este personaje. Balaam fue el alquilado. Llegó a haber un rey, Acab. Ese es el vendido, tristemente. Pero también la Biblia nos habla de los llamados, de los consagrados, José, Daniel, entre otros. Pero Balaam llegó a alquilarse. La Biblia le cita el camino de Balaam, el error de Balaam, la doctrina de Balaam. Su camino, según la Escritura, era perverso, porque había codicia en su corazón. Él ofreció sacrificios, edificó altares, tuvo elocuencia, fue usado por Dios con 4 profecías. Pero ordenar edificar 21 altares y ser usados por Dios no significa ser aprobados por Dios. Y eso es lo que queremos proponerte, que no te conformes con edificar un altar para Dios y de aún ser usados por Dios en esta época, sino que por sobre todas las cosas, mientras se edifica día tras día y echas leñas, como vimos en el programa anterior, al altar todos tus días, porque edificar un altar implica constancia, esfuerzo, disciplina. Mientras edificas tu altar para con Dios y eres usado por Dios, que la prioridad de tu vida no sea esas cosas, sino por sobre todas las cosas, el ser aprobado por Dios. Vivimos en una época
donde la elocuencia atrae más que la transparencia, donde la actividad atrae más que la lealtad, donde la capacidad atrae más que la integridad. No estamos en contra de la elocuencia, tampoco de la actividad, tampoco de la capacidad, pero no deben ser prioridades en nuestra vida. Las prioridades deben ser la lealtad, la integridad, la transparencia. Así es en el corazón de Dios. Balaam, elocuencia sí, pero no transparencia. Se podría haber presentado delante de los hombres y decir que él ordenó edificar 21 altares. Los altares estaban, los sacrificios también. Y podía haberse presentado mostrando su actividad, su capacidad, su elocuencia, porque cualquiera se puede presentar delante de los hombres, pero no cualquiera puede llegar a decir cosas delante de Dios. Dios ve lo que hay detrás de la cortina de humo. Se presentaron unos personajes, según Mateo capítulo 7, delante de Dios, y llegaron a decirle que en su nombre habían hecho una serie de cosas. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor va a llegar a decirles que nunca les conoció. Presentarse delante del hombre mostrando actividad, capacidad, elocuencia, es una cosa, pero presentarse y ver a Dios cara a cara y ser aprobado por Él es otra cosa. Por eso la propuesta en este día: no te conformes con edificar un altar para Dios y de aún ser usado por Dios. Busca sobre todas las cosas el ser aprobado por Dios, y mañana cuando le veas cara a cara, recibir de Él la aprobación. Esa es nuestra propuesta. Dios ve detrás de la cortina de humo. El altar estaba, el sacrificio estaba, el humo estaba, pero no todo lo que asciende Dios lo recibe. No todo lo que enviamos para arriba Él lo recoge. Balaam y el altar. Ser usados por Dios no significa ser aprobados por Dios. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda luz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara.
solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperado este momento toda mi vida. Balaán y el altar. Ordenó edificar 21 altares. Fue usado por Dios de una manera muy grande. Había en sus labios elocuencia, dijo 4 profecías, llamado para maldecir al pueblo de Dios. En cambio, lo bendecía. 21 altares. Fue usado por Dios. Pero Balaán no fue aprobado por Dios. Porque ser usado por Dios no significa estar siendo aprobado por Dios. Hubo otros hombres, Sansón, Usías, que fueron usados por Dios, aún naciones, Babilonia, Siria, pero no fueron aprobadas por Dios. En el caso de Sansón fue la inmoralidad sexual. En el caso de Usías fue querer tener el monopolio, hacerlo todo él, hacer de rey, de sacerdote. Pero en el caso de Balaán fue la codicia, fue el amor al dinero. Amó, dice la Biblia, según el apóstol Pedro, amó el premio de la maldad. Por eso la Biblia lo habla de él como el alquilado. Qué triste llegar a alquilarse, a perder y dejar los principios que Dios tiene para con nuestra vida por el amor al dinero, el afán desmedido por lo material. Fue el dinero, la codicia que había en su corazón, lo que llegó a descalificar, entre otras cosas, a este hombre que va a tener un final muy triste. Balaán, elocuencia sí, pero no transparencia. ¿Cuáles son, querido amigo, las prioridades en tu vida? ¿Elocuencia o transparencia? ¿Actividad o lealtad? ¿Capacidad o integridad? Porque mañana, cuando le veamos cara a cara, no es como presentarse hoy, decíamos, delante del hombre y decirle, nosotros hemos hecho tal y tal cosa. Mañana no será así. Dios ve lo que hay detrás de la cortina de humo. Y la mayor adoración delante de Dios es la obediencia, la integridad, la lealtad. Sabemos que estas no son las prioridades en el mundo, pero sí cuando vamos a la Biblia. No estamos en contra de la actividad, la capacidad, la elocuencia, pero no deben ser las prioridades en nuestra vida porque no las son de Dios. Se puede edificar un altar, 2 altares, ser usados por Dios, pero tal vez no ser aprobados por Dios. En el caso de Balaán fue el amor al dinero. Por eso la Biblia nos advierte, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo.
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y escucha ahora, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Déjame dejarte dos sugerencias, querido amigo. Si por tus manos pasa dinero de tu patrón, en tu trabajo, en el área que tú te mueves, rinde permanentemente cuentas. No esperes situaciones críticas para dar cuenta del dinero que manejas. Y en segundo lugar, cada vez que rindes cuentas, tú toma la iniciativa, pero hazlo con integridad. No esperes situaciones críticas para rendir cuentas, pero cuando lo haces, hazlo con integridad, porque muchas personas rinden cuentas, pero no todas la hacen con integridad. Dios ve lo que hay detrás de la cortina de humo. Dios no aceptó los altares de Balaam. Dios no aceptó los sacrificios. Dios no aceptó el humo que subía, porque provenía de un corazón que tenía un amor, una codicia hacia el dinero. Por eso la Biblia habla del camino de Balaam. Amó el premio de la maldad, el error de Balaam, el lucro, y muchos fueron traspasados de muchos dolores, aunque edificaron altares y edificaron muchas cosas y aún fueron usados por Dios, pero no fueron aprobados por Dios. Qué buena pregunta, aunque no tenemos el tiempo para analizarla. ¿Por qué Dios usa a veces lo que no aprueba? Pablo sabía muy bien esta verdad, que se puede ser usado y no ser aprobado. Por eso él decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, eliminado. Pablo sabía esta verdad, él conocía las historias que estamos tratando de ver, Balaam, entre otros. Por eso él decía, yo golpeo mi cuerpo, lo disciplino, lo que miro, lo que pienso, lo que escucho, mi trato con el sexo opuesto, el manejo del dinero. Pablo era un hombre, al igual que Esdras y que otros, que rendía cuentas, pero lo hacía con integridad. Por eso vuelvo a las sugerencias. Rinde cuentas. No aguardes situaciones críticas para hacerlo. Toma tú la iniciativa. Pero cuidado, que Dios ve detrás de la cortina de humo. Cuando lo hagas, hazlo con integridad. ¿Por qué Dios usa lo que no aprueba? Entre otras cosas que podríamos citar, déjame dejarte una sola. Porque Dios es soberano. Porque a Dios le place utilizar a Sansón, utilizar a Usías, utilizar a otros. Dios es soberano. ¿Quién le va a instruir? Y qué bonito es cuando nosotros captamos esta idea y permitimos que Dios sea el soberano de nuestra vida. Mientras tanto, mientras permite que Él gobierne y sea el dueño de tu vida, edifica tu altar, como Abraham, como Noé, como Moisés, como Josué, como Isaac, como Jacob. Pero mientras edifica tu altar y mientras eres usado por Dios, busca sobre todas las cosas ser aprobado por Dios. Que en tu vida haya elocuencia, pero sobre todo transparencia. Que en tu vida haya actividad, pero sobre todo lealtad. Que en tu vida haya capacidad de Dios, pero sobre todo integridad. Y que mañana cuando le veas cara a cara, Él pueda decirte, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Ordenó edificar 21 altares. Fue usado por Dios, pero Balaam no fue aprobado por Dios. Porque edificar altares y ser usado por Dios no implica estar siendo aprobado. Busca la aprobación de Dios por sobre todas las cosas. Seguramente que va a traer bendición a tu vida, beneficios a otros y sobre todo, gloria al nombre de Dios. Quienes hacemos este programa
Queremos agradecerte una vez más, querido amigo, invitarte a nuestro próximo programa. Si Dios lo permite, estaremos reflexionando a la luz del libro de Jueces, un libro donde hay tantos personajes. Vamos a tomar uno de ellos y tratar de ver cuántos altares puede haber en una casa, en una familia, cuántos altares debe haber según el corazón de Dios. Y trataremos de ver Gedeón y el altar. Mientras tanto, que Dios te bendiga muy ricamente y será hasta nuestro próximo programa.